Muy buenas tardes. Feliz de nuevo un día más de un programa del miércoles de alto voltaje de cadena radial costarricense 89.1, la estación en compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista, y les habla Mimi Prado. Siempre les recordamos, si les gusta el programa, pónganle un like o suscríbase, que eso nos permite llegar a muchísima más gente. El programa de hoy, inevitable, las cartas en juego en la cumbre de Anchorage. Desde la geopolítica, el mundo no será el mismo a partir de esta cumbre de Anchorage. Una cumbre que no llenaba grandes expectativas al inicio, sobre todo debido a que el análisis se centraba, y me acuso de eso, en la debilidad y los problemas internos que estaba afrontando Trump, lo que lo hacía, no lo veíamos con capacidad para agarrar el toro por los cuernos. Y sobre todo por a veces las cambiantes e erráticas a veces posiciones de Trump en los medios de comunicación. Pero para sorpresa de todos, se convierte en un símbolo de cambio de era. Y espero no ser exagerada con ese comentario, pero así lo veo. O sea, esta cumbre señala el cambio de era como posiblemente pocas otras acciones. El presidente de Hungría, Orbán, dice que el mundo es un lugar más seguro porque ahora existe el diálogo. Meloni, presidenta de Italia, expresó: por fin se vislumbra un rayo de esperanza. Pero me encanta lo que dijo un asesor de Bush padre, del viejo Bush, don Nicolai Petro, que dijo: fue un triunfo para los partidos de la paz y una derrota para los partidos de la guerra. La cumbre estuvo llena de simbolismos desde el inicio, empezando por el lugar: Alaska, futuro territorio de negociaciones y desarrollo de la industria del gas, de los minerales y de las nuevas rutas marítimas. Se reunieron bajo el letrero de buscar la paz, no el letrero de hacer la paz. Anchorage, a menos de 7 kilómetros de Rusia, bueno, 6.595 kilómetros de territorio ruso. No se dio presencia de militares en ninguna de las dos delegaciones. Putin visita después de la cumbre el cementerio en que murieron 8 soldados aviadores rusos apoyando a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y además visita la Iglesia Ortodoxa rusa. Recuerda los orígenes rusos de Alaska, que fue territorio y que el zar Alejandro II vendiera a los norteamericanos. Pero hay más. Fue un recibimiento totalmente entre iguales. Incluso Trump cedió el espacio inicial de la conferencia de prensa a Putin, algo impensable, dentro de algunas acciones de la democracia. Tuvieron varios espacios a solas, sin intérpretes entre los dos. La reunión duró casi 3 horas y después no se llevó a cabo la reunión que estaba prevista entre los equipos de ambas naciones. Trump da conferencia, da declaraciones a Fox News posterior a la cumbre, y es célebre su frase de: no hay acuerdo hasta que no haya acuerdo. Pero más que eso, dijo algo esencial: ya no habla del alto al fuego, sino de que hay que resolver el conflicto desde la raíz para poder lograr la paz. Así hace suyas las necesidades o propuestas de Rusia. Decía Oscar Wilde: solo la gente superficial no juzga por las apariencias. Frente a esta reunión cargada de simbolismos y respeto mutuo en Anchorage, comparamos con la cumbre, que cito entre comillas, en Washington, con los presidentes, algunos presidentes de Europa, Zelensky, la Unión Europea y la OTAN. Recibió a los presidentes europeos la jefa de prensa de la Casa Blanca, y el escenario de la reunión fue el más informal, incluso muy agradable posible.
Ahora bien, conocemos resultados de la cumbre de Alaska por publicaciones del expresidente Medvedev, que generalmente habla a nombre del gobierno ruso. Cita como primer acuerdo que lograron un mecanismo completo para futuras reuniones, que Putin pudo explicar con enorme detalle cómo poner fin al conflicto. La Casa Blanca no aumentará las sanciones a Rusia, por lo menos por el momento. Se probó que las reuniones son posibles y el diálogo crecer sin necesidad de condiciones previas. Recordemos que los europeos exigían para la reunión un alto al fuego. Y por último, y posiblemente lo más importante, ambas partes atribuyen a Europa y a Kiev la responsabilidad de lograr resultados futuros en las negociaciones del cese de hostilidades. Ahora sí, aparte de esto, que podemos alegrarnos de algo muy importante. Ha vuelto al mundo la diplomacia para solucionar conflictos. Que la cumbre, como señalara Putin, no una, sino señaló 3 veces, fue dada en un marco de confianza y respeto. En realidad la reunión uno podría pensar que fue un win-win para ambas partes, pero lo que sigue puede ser más fácil para Putin, que tiene un mayor control de su mundo, que para Trump. Trump enfrenta la división interna, Trump enfrenta escándalos y su lucha contra los neocons guerreristas, así como los poderosos grupos financieros europeos que manejan a los líderes europeos. Pero Trump es un viejo zorro y yo soy un optimista de por siempre. Y no se lanzaría, y pienso que no se lanzaría a esta aventura sin tener cartas fuertes en las manos. Depende de estas cartas la paz en Ucrania y la nueva era multipolar. Trump dio el gran salto hacia adelante. Los perdedores, los neocons, por supuesto, Zelensky, el que posiblemente deba desaparecer muy pronto, junto al banderismo nacionalista pro-nazi que lo sostiene y lo controla. Y un poco más arriba, otra gran perdedora, Europa, que pierde su magistratura de influencia, que pierde su poder blanco y que se nos presenta cada vez más totalmente aislada. Algunos de los analistas hablan de la era de los imperios. Preferimos señalar yo especialmente como la nueva era multipolar con zonas de influencia. ¿Qué fue lo feo de todo esto? Lo feo, el papel cuasi histérico de la prensa norteamericana insultando a Putin en la conferencia de prensa y los análisis chatos, sin profundidad, que se quedaron totalmente en la superficie de la mayoría de la prensa occidental. Pero por lo demás, se abre caminos de esperanzas para evitar una guerra mundial. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Y realmente súper complacido de tu brillante, realmente luminosa exposición. Me encantó Ah, gracias. porque me ahorras tener que meterme en los detalles prácticos, aunque voy a hablar de uno nada más, de los detalles prácticos de la reunión de Anchorage. La realidad es que en la arena internacional nada ha sido más importante y trascendental que la reunión de Trump y Putin en Anchorage. Desde que se conoció la cita, fue sorprendente la lluvia de comentarios de prestigiosos analistas geopolíticos sobre todos los elementos que rodeaban esa reunión y muchos especulaban sobre lo que se iba a hablar. Algunos llegaron a decir que lo menos que se hablaría sería sobre la guerra de Ucrania. Pero bueno, para formarse un criterio frente a todas esas opiniones, es necesario hacer un recorrido intelectual del significado de la guerra de Ucrania. Y aunque no es una cosa de actualidad y de noticia, voy a tratar de hacerlo.
porque solamente a partir de ese significado, de lo que significa la guerra, se puede deducir lo que estaba en juego en Anchorage. Ambos elementos nos permitirán entonces hacer una evaluación de sus resultados. Vos hiciste una evaluación ya, obviamente conoces todos los antecedentes y los entretelones y yo voy a un poco a regresar hacia atrás para compartirlo con los que nos escuchan. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es responder a una pregunta simple: ¿qué es la guerra de Ucrania desde el punto de vista geopolítico? En esto hay dos puntos de vista contrastantes. Uno es el enfoque prevaleciente, dominante en los medios de prensa occidentales, según el cual la guerra de Ucrania es el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania que resultó de la invasión militar no provocada de Rusia contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Esa frase es cajonera, ¿verdad? La invasión militar no provocada. El otro punto de vista, mucho menos compartido por los formadores de opinión, es un planteamiento de la guerra de Ucrania como el resultado final de un amplio proyecto de una corriente política dominante en ambos partidos de Estados Unidos después de la Guerra Fría. Esa corriente política se le llama neoconservadora y básicamente su línea de pensamiento consideró que la disolución de la Unión Soviética había sido solamente un resultado semi-acabado del final de la Guerra Fría. Había que terminar de acabarlo. Y para concluirlo, había que proseguirlo disgregando la Federación Rusa y anulando sus capacidades geopolíticas, económicas y militares. Para ello, la Guerra Fría terminó a medias porque todavía seguía Rusia. Había que aumentarlo, ¿verdad? Esa corriente se hizo dominante desde finales de la administración Clinton y comenzó su pleno desarrollo a partir de 1994. Llegó a su punto culminante en 1997-98. La ideología subyacente de esta corriente consiste fundamentalmente en asegurar el dominio unipolar, permanente, histórico y absoluto de Estados Unidos en el mundo. Y para ellos el gran peligro y potencial obstáculo a esa dominancia permanente, para esa hegemonía permanente de Estados Unidos, es la Federación Rusa. Se podría decir que su mejor antecedente histórico está en la antigüedad, en la guerra entre Roma y Cartago, ya lo hemos dicho varias veces, expresado en la opinión del senador Catón el Viejo, quien sostenía que aunque estuviera derrotada, mientras siguiera existiendo, Cartago era un peligro y debía ser destruida. Quedó en la historia su famoso dicho: Delenda es Cartago. Cartago debe ser destruido. Y con esas palabras concluía cada discurso que daba en el Senado. La estrategia geopolítica más acabada de la corriente neoconservadora es esa. Delenda es Rusia. Fue expuesta en 1997 por Zbigniew Brzezinski en su libro El Gran Tablero. Este libro se subtitulaba La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Y ahí se establece con toda claridad la necesidad de rodear a Rusia para deshabilitar para siempre sus capacidades geopolíticas. En el centro de esa ideología, para la cual en esos momentos todavía no estaba en su eje China, se trataba de llevar a su última consecuencia los resultados de la disolución de la Unión Soviética, desmantelando también la Federación Rusia. Tal vez que se quedara Rusia como un estadito, pero sin San todos los Petersburgo y elementos. Moscú. Tal vez Siberia. ¿Cómo se había desmantelado la Unión Soviética?
La estrategia era desarrollar un proceso de encercamiento, de envolvimiento de la Federación Rusia por la OTAN, incorporando poco a poco a esa alianza militar a todos los países que rodeaban Rusia, lo que a la postre la asfixiaría y llevaría hasta su total desmembramiento. La incorporación de Ucrania a la OTAN, el corte del acceso de Rusia al Mar Negro, la provocación de enfrentamientos bélicos directos en Ucrania contra Rusia que Rusia no estaría en capacidad de resistir, eran parte de ese plan que sobre el papel provocaría un cambio de régimen en Rusia, seguido o antecedido por rebeliones internas que conducirían, como dijimos, a su desarticulación como unidad política totalmente balcanizada en pequeños estados. Con el surgimiento de China, la estrategia antirrusa de los neoconservadores, en vez de hacer un giro de objetivos, un cambio, más bien se consolidó. Según la corriente neoconservadora, un futuro enfrentamiento contra China tiene que ser precedido por un agotamiento de sus fuentes de energía y de alimentación. Para ello es indispensable cortarla del abastecimiento logístico petrolero y gasístico ruso. De ahí que el enfrentamiento en Ucrania, según los neoconservadores, no debe ser visto como una desviación del enfrentamiento con China, sino como su primer capítulo, un antecedente necesario. Y aquí ellos corren un gran peligro que señaló recientemente Kissinger antes de morir, que dijo Kissinger, de no tener éxito en la guerra de Ucrania, las riquezas energéticas rusas más bien se consolidarán en un movimiento definitivo hacia China y lejos de Europa. Bueno, la existencia de ese proyecto nunca ha sido un secreto. Fue elaborado con detalle en todo el periodo de la administración Clinton. En 1994, apenas un año después de su toma de posesión, se comenzó a planificar la expansión de la OTAN. Esa perspectiva no era unánime, fue vigorosamente opuesta por la mayoría, por la inmensa mayoría de los estrategas geopolíticos de Estados Unidos. Prácticamente todas las mentes realmente pensantes de la estrategia norteamericana estaban en contra de la expansión, pero no tenían dinero. Con el respaldo del lobby del complejo militar industrial, la línea neoconservadora de expansión de la OTAN logró imponerse en el Congreso. George Kennan, ya lo hemos platicado, el gran analista de la Guerra Fría, publicó el 5 de febrero de 1997 un célebre artículo en el New York Times titulado A Fateful Error, es decir, un error fatídico. Y ahí analiza el objetivo antirruso de la expansión de la OTAN y se pronuncia en contra con palabras realmente contundentes. Kennan dijo, la ampliación de la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría y posiblemente de toda su historia. Realmente serio. Kennan se oponía, y lo dice con toda franqueza, a la expansión de la OTAN hacia Ucrania porque tenía como objetivo desarticular a Rusia. 5 meses después de publicado el artículo de Kennan, fue publicado en febrero, es decir, 5 meses después, en mayo o en junio de 1997, 46 expertos en política exterior dirigieron una carta abierta a Clinton en la que calificaban la expansión de la OTAN como un error político de proporciones históricas. 46 expertos. No quise traer los nombres. Es una cosa gigantesca de sabios. Y en esa carta todavía hay gente que no firmó simplemente porque no estaba, como el senador Kennedy, ¿no? El hermano de John Kennedy.
Por esas razones, y él lo dijo después, no firmé esa carta porque no estaba. Por esas razones, es apenas natural que cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero del 22, los analistas más perspicaces, entre ellos el mismo Kissinger, vieron ese ataque como el resultado de la política de envolvimiento agresivo contra Rusia. Por eso, 4 días después de la invasión, el 28 de febrero, The Guardian publicó un artículo de Ted Galen Carpenter con un encabezado que decía así se titulaba: Muchos habían predicho que la expansión de la OTAN conduciría a la guerra. Esas advertencias fueron ignoradas. Y Carpenter expone después que hace tiempo que está claro que la expansión de la OTAN conduciría a una tragedia. Ahora estamos pagando, dice Carpenter, el precio de la arrogancia de Estados Unidos. Y en efecto, apenas estaba comenzando la guerra cuando Carpenter dijo: los analistas comprometidos con la política exterior estadounidense llevan más de 25 años advirtiendo que no acabaría bien seguir expandiendo la OTAN. Y añade: la guerra de Ucrania confirma de manera definitiva que así ha sido. Por su parte, Kissinger, 4 meses después de iniciada la guerra, planteaba que si esa guerra era ganada por Rusia, el más probable resultado sería una desviación de los recursos de rusos que iban a salir definitivamente de Europa y se iban a encaminar hacia China. Yo creo que este sería El un momento. momento en que podríamos Además hacer es un muy pequeño bueno corte. como punto de corte. Regresamos con ustedes en unos minutos. De regreso con ustedes. En el corte, Fausto estaba diciendo lo que Kissinger habló sobre la guerra de Ucrania. Así es. Estaba diciendo que en una entrevista al Der Spiegel se refirió directamente a esa guerra y dijo, y lo cito: la guerra de Ucrania es una guerra por el poder geopolítico. O sea, no es simplemente una cosita ahí entre Rusia y Ucrania. Y dijo: según termine esta guerra, o Rusia logra restablecer una relación coherente con Europa, algo que Rusia siempre ha buscado en toda su historia, o Rusia se convertirá en el puesto más avanzado de Asia en la frontera de Europa. Y es Ese es sabio, ¿verdad? ¿Ah? Viejo, Es viejo sabio. impresionante. No dijo que Pocos si meses después se Rusia murió, ganaba ¿verdad? la guerra, también no dijo sería el declive señalaría el declive de los Estados Unidos. Pero bueno, Pero sí, tenés toda la razón. y no lo podía decir, pero bueno, lo que dijo es tremendo. Pero se podía deducir de lo que Claro. dijo. Y en mi criterio, esa es la mejor definición del contenido del cambio de época que se encarna en la guerra de Ucrania. Un reforzamiento de Rusia hacia China con un debilitamiento histórico de Occidente, o en el caso de que Ucrania, con el apoyo de la OTAN y de todo el mundo, derrotara a Rusia, sería una avanzada profunda de Occidente en Asia, cortando a China de los recursos energéticos rusos y estando en posibilidad de atacarla desde dos flancos, desde Europa y desde Asia. Esa era y ese es el caso. Esa es la mejor clave de lectura de la guerra de Ucrania. Esos son los verdaderos orígenes y el verdadero sentido que tiene. De hecho, la organización Gran así la había diseñado como estrategia anti-Rusia y anti-China. Y por supuesto, Rusia lo entendió así desde un comienzo y de forma genialmente preventiva comenzó a armar
una bellísima, hermosa y trascendental coalición internacional que sirve para muchas cosas más que para apoyar a Rusia, pero que también apoya a Rusia. Son los BRICS, formados por iniciativa de Putin. Así que la guerra de Ucrania no fue simplemente el resultado de una agresión rusa no provocada. No, la guerra de Ucrania es el momento culminante. Cuando Rusia reacciona, cuando puede reaccionar, antes no podía, ante un movimiento envolvente de asedio y cerco de la OTAN. Y más que ver a la guerra de Ucrania como una guerra entre Rusia y Ucrania, hay que entenderla como el proyecto de Ucrania, el proyecto Ucrania de la OTAN. Y la guerra es un enfrentamiento, mil veces dicho, por interpósita persona de la OTAN contra Rusia, de Estados Unidos contra Rusia y en el fondo también contra China. Porque si se ve en la definición de las perspectivas que tenía Kissinger, esa guerra terminaría o debilitando o reforzando la evolución del progreso chino. Y esto, lógicamente, también así lo entendió China. Cada vez eso está más claro y el canciller Olaf Scholz, lo hemos repetido y repetido, vio con claridad su significado histórico y geopolítico apenas 3 días después de la invasión rusa. Dijo que ese era un punto de inflexión hacia un cambio de época. La Zeitenwende, el momento de giro de la historia cuando se marca el inicio de una nueva correlación de fuerzas geopolíticas mundiales. Eso es lo que estaba en juego en Anchorage. No negocio, o nuevos tratados estratégicos, o perspectivas en el Ártico, o en fin, mil cosas. Porque aunque todas esas cosas están sobre el tapete, por importantes que sean, tendrán que esperar que se resuelva la guerra de Ucrania. Vayamos a los antecedentes de la cita, sabiendo ya sus significados profundos. Bueno, esta guerra ha tenido 4 etapas, 3 bajo la presidencia de Biden y una bajo el mandato de Trump. La guerra inició bajo el mandato de Biden, quien detuvo los acuerdos de paz a los que ya se había llegado un mes después de la invasión, o 2 meses, en abril, después de la invasión de Rusia a Ucrania, en Estambul. Esa fue la primera etapa, caracterizada por la determinación de Biden de aplastar económica y militarmente a Rusia. Económicamente se pretendía poner a Rusia de rodillas en 6 meses, con sanciones económicas, expulsión de Rusia del comercio mundial, etcétera, etcétera. Esa Incautación. batalla económica fue rápidamente ganada por Rusia y las sanciones al comercio con Rusia hicieron, vos también lo has repetido mucho, más daño a Europa que a Rusia, que ha seguido desde entonces Rusia, con una consolidación económica e industrial mayor que la que tenía antes de la guerra y se ha planteado ya como una potencia incluso económica en el mundo. Cabe decir, porque hay que decirlo, que jamás en la historia humana se había podido una nación cargada con semejante paquete de sanciones promulgado por las potencias occidentales del G7 levantar como lo ha hecho Rusia. En ese resultado de la resiliencia Rusia jugaron 3 elementos. Uno fue aprovechar las sanciones para pasar rápidamente a una economía de sustitución de importaciones con una vigorosidad que realmente despertó a todas aquellas industrias que la industria exterior, que las importaciones exteriores tenían aplastadas. El otro elemento de la resiliencia rusa fue la debilidad de Occidente para imponer las sanciones económicas. Y eso marca ya en la guerra de Ucrania el comienzo de otra época. Exacto. El tercer factor de la resiliencia rusa, hay que decirlo, fueron los BRICS. Esa formación preventiva de la red internacional de apoyo de Rusia, que es también otro elemento de un cambio de época.
Por eso el fracaso de doblegar económicamente a Rusia es la primera aparición de la Zeitenwende, del cambio de época, del giro de fuerzas económicas en detrimento de Estados Unidos. Eso no parece tener vuelta atrás. Lo más que puede hacer es frenarlo. Eso es lo que respecta al aspecto económico. En el aspecto militar, la segunda etapa de la guerra de Ucrania fue el paso de parte rusa a de una guerra que era ofensiva a una guerra defensiva. Cuando las tratativas de paz fueron bloqueadas, el ejército de Kiev, dirigido por OTAN, pasó a la ofensiva y Rusia pasó a la defensiva. El 4 de junio de 2023, con más de medio millón de soldados, Ucrania se lanzó al más formidable contraataque en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia se replegó detrás de las líneas de defensa Surovikin, con múltiples líneas de trinchera fortificadas a lo largo de casi 200 kilómetros. No vamos a hablar de eso. Después de solo 180 días, la ofensiva ucraniana fracasó. Y comenzó la tercera etapa de esta guerra con repliegue ucraniano y un sistemático avance ruso proyectado a desgastar las fuerzas ucranianas y no a ganar terreno. Lo más relevante de esta etapa fue la debilidad del complejo militar industrial de Occidente y la cada vez mayor evidencia del fortalecimiento militar industrial ruso, otro elemento del cambio de época. Porque con ese debilitamiento militar claramente puesto, como, como decía la Calas, ¿verdad? Esta ministra de Relaciones Exteriores, si no podemos contra Ucrania, ¿cómo vamos a poder contra China? ¿Cierto? Vamos contra Rusia. ¿Cómo vamos? No, no, si no podemos contra Rusia, ¿cómo podremos contra China? Muy cierto. Gracias, Mimi. Qué señora, por Dios, más Patética. patética. Es que eso es, y señala el patetismo de Europa, ¿verdad? Porque ella es la canciller europea. Sí, claro, pero fíjate que tiene razón. No, en esta frase sí, no en No, su... no, pero es un ridículo, la frase es un ridículo, pero cierta, es un ridículo cierto. Y es en esos momentos que Zelensky hizo un último esfuerzo por aislar internacionalmente a Rusia. Entre el 15 y el 16 de junio de 2024 organizó una cumbre internacional en Bürgenstock, Suiza, cumbre a la que no fue invitada Rusia, y así con todo y lo absurdo que era eso, acudieron 93 países. Increíble. Pero sin la presencia de Rusia, la conferencia era una real payasada y bueno, Rusia seguía avanzando. Esa conferencia no tiene importancia. Y si hablo de ella es Es porque Putin, ridículo. digamos que no tiene tanta importancia, el ridículo. Yo realmente, Mimi, si la menciono es porque Putin aprovechó el día anterior a esa conferencia para anunciar al mundo las condiciones definitivas de Rusia para alcanzar Por la paz en primera vez. Ucrania. Exacto. Esa fue la declaración de Putin. Si esto comenzaba el 14, el 15, fue la declaración del 14 de junio de 2024. Se llamó la declaración de junio. Y no ha cambiado en los rusos del 14 de junio al día de esta última cumbre. Esa declaración no ha cambiado. Ni una coma. Bueno, en esa declaración, Putin reiteró los acuerdos a los que se había llegado en Estambul, los que bloquearon. Vamos a recordarlos, porque Putin le añadió un poquito más. En Estambul se había acordado una Ucrania fuera de la OTAN, la desmilitarización del país y la desnazificación. También se había acordado garantía de derechos a los ciudadanos rusos parlantes, y el libre ejercicio del culto ortodoxo de la Iglesia rusa. A todo eso, Putin añadió en junio la incorporación territorial a Rusia de la República de Donetsk y Lugansk
y las regiones de Gerson y Zaporilla, como entes pertenecientes ya dentro de la Constitución a la Federación Rusa. Además, ahí, en su declaración de junio, declaró inaceptable una tregua provisional, un alto al fuego y, esto es importante, aceptó como no aceptable de ninguna manera la congelación del conflicto, lo que excluye lo que se llamó el modelo coreano de posiciones congeladas sin acuerdos de paz. Bueno, acerquémonos ahora a la situación actual. En medio del cada vez mayor desgaste ucraniano en hombres y equipo militar, a comienzos de 2025 se produjo el ascenso de Donald Trump al poder. Esta es la tercera etapa de la guerra de Ucrania. Trump se había comprometido a terminar esa guerra. Era claro que el ejército de Ucrania estaba en grave retirado y que la guerra estaba prácticamente ganada por Rusia. Pero el punto es que acabar la guerra a favor de Rusia y establecer una Ucrania fuera de la OTAN tendría un tremendo significado, porque era poner en bancarrota toda una estrategia neoconservadora, afectar profundamente los intereses monetarios y financieros del complejo militar e industrial, cuando la corriente neoconservadora sigue siendo dominante en Estados Unidos y el lobby del complejo militar e industrial sigue teniendo un tremendo peso en el Congreso. Así que la cosa no le estaba fácil a Trump. La llegada de Trump a la Casa Blanca, sin embargo, representa apenas el inicio, yo le llamaría balbuceante, a tanteos, gateando de una nueva corriente estratégica geopolítica de gobernanza y desarrollo económico de Estados Unidos. Y en lo que nos compete a la guerra de Ucrania, la nueva corriente que representa a Trump no tiene mucho poder y tiene muy bajo peso en la institucionalidad representativa, es decir, en el Congreso. Los neoconservadores todavía dominan, pero no tienen más remedio que convivir con el Ejecutivo que no corresponde ya a sus visiones y designios. Y ahí está. La guerra de Ucrania los pone a uno frente al otro. Trump queriendo detener la guerra de Ucrania para detener el fortalecimiento que le da Rusia a China. Trump entiende que establecer negocios estratégicos entre Estados Unidos y Rusia es mucho más interesante y nutritivo que la alianza que tiene con todos los países de Europa, que de todas maneras son sus súbditos y no los va a perder. De ahí la visión de incorporar a Rusia en una visión política y económica internacional más amplia e incluso utilizar a Rusia no contra China, sino como un puente hacia China. Pero eso pasa por detener la guerra de Ucrania. Sin eso no es posible ningún proceso de incorporación económica, ningún proyecto, en fin. Dicen algunos analistas que los europeos se oponen a finalizar la guerra para que Estados Unidos no se vaya de Europa. Por favor, ¿a dónde se va a ir? Estados Unidos no se va a ir a ningún lado. Ahí seguirá explotando Europa. L- 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 Tiene a Europa Y bajo los pies. ahora pagará y pagará. Claro, para Como súbdito, ¿verdad? En una relación sí, casi neocolonial. Pero bueno, neocolonial, sí, claro, pagará su ¿verdad? tributo, lo está pagando. Lo que los europeos no quieren es perder el papel de relación privilegiada que tienen con Estados Unidos. Lo que temen es ver que Rusia entra en un nivel de relación con Estados Unidos más trascendental que la que tiene con Para ellos. ellos, claro. Y mientras haya guerra en Ucrania, Estados Unidos no podrá hacer eso. En el fondo, lo que quieren evitar es la destrucción del G7 como elemento central. Exacto. Y si va a haber dos polos, que son Estados Unidos y China, ellos quieren ser la tercera pata del banco.
y no ser desplazados por Rusia. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Verdad? Pasar a un plano, a un segundo, tercer plano en la realidad geopolítica. Ellos no pueden hacer eso, por supuesto, porque son súbditos de Estados Unidos. No son una tercera pata, son la misma de Estados Unidos. Y bueno, y en un mundo multipolar ya hay que decirle, con el nombre que yo le dije la vez pasada, que es pluricéntrico, ¿verdad? Van a ser múltiples centros de poder. Trump, desde su toma de posesión, intentó detener la guerra, no acabarla, pero hizo algo notable, a diferencia de Biden, estableció conversaciones directas con Putin varias veces por vía telefónica, más de las que conocemos con toda seguridad. Pero Trump no se movía en el vacío, sino en medio de una clara oposición que le hacía la corriente neoconservadora. Por eso, Trump presenta dos caras, yo le llamo esquizofrénicas, dos Trumps, como si hubieran eh, dos Trumps, cada uno con un nombre distinto. Kate Kellogg para una cara, Steve Witkoff para la otra cara. ¿Cuál Una es hace el gestos, verdadero yo del doctor Merengue? Tenemos que esperar los hechos para verlo. correcto. Una hace gestos de apaciguamiento a la corriente neoconservadora representada por Lindsey Graham y Richard Blumenthal, y otra hace ojitos a su base electoral y a la corriente económica orgánica a la que no le favorece la continuación de la guerra, y Putin sabe el predicamento complejo de Trump. Pero bueno, el avance victorioso ruso favorece a Trump porque la perspectiva de una victoria militar rusa debilita de facto a la corriente neoconservadora. Y el Mira, terror de Estados Unidos de si colapsa Ucrania, ser ellos responsables de ese colapso, ¿verdad? Estar ahí como perdedores en el colapso. Así que tienen que apurarse a tener acuerdos antes del colapso, que algunos señalan que es en algunas semanas que se puede dar en Ucrania. y entonces Trump se lanza a la meta fallida de alto al fuego. Ahí falla, ignora la profundidad estructural de la estrategia neoconservadora, ignora las razones esenciales del peligro existencial que ve Rusia. Bueno, llegamos hacia los antecedentes inmediatos de la cumbre de Anchorage. La corriente neoconservadora comprende la debilidad legislativa de Trump, y frente a la aprobación del presupuesto, el Big Beautiful Bill, los senadores Graham y Blumenthal ponen a Trump contra la pared. O no se Santo. opone a las sanciones secundarias del 500% a los países que comercien con Rusia, o pierde el voto neoconservador por el presupuesto. Y para contentarlos, Trump desata una retórica fuertemente agresiva contra Putin, acepta la ley de sanciones secundarias, pone un plazo para detener la guerra, llega el plazo, desata sanciones, sobre todo contra China, India y Brasil, y ahí le sale el tiro por la culata. India se alineó más que nunca con China, Modi viajó a Pekín y el ministro indio de Seguridad viajó a Rusia, y ahí descubrió Trump que estaba provocando un impacto debilitante solamente comparable al que había hecho Biden con Exacto. Es Ucrania. decir, el ninguneo, el que Trump viera a la India por debajo, ¿verdad? Permitió que todo esto, o provocó todo esto que están narrando. Fue una pésima lectura de desprecio hacia la India. Tremenda, pero además luego se dio cuenta, rápidamente cuenta, y se vio que estaba en una ratonera, necesitaba dar un paso atrás, quitar las sanciones a India. ¿Cómo iba a quitarlas así nomás, sin perder la cara? ¿Quién podría sacarlo de ese trance? En este caso no existía Chapulín Colorado, sino Vladimir Putin. Así que llegó, así fue como llegó la cita de Anchorage en Alaska. Trump envió a su enviado Witkoff a pedirle a Putin una tabla de salvación, y se dio la cita. Y te voy a decir que Gabellino, un analista italiano, muestra cómo una compañía de lectura de labios vio las primeras frases que se dieron fuera de micrófono Putin y Aquí Trump. vengo en tu ayuda. Así es. Vengo en tu ayuda. Así es. I am coming to help you. Vos I también come to vos help. también lo leíste. Qué bien, qué bien. Bueno, yo Impresiona. creo que
no podemos analizar todo porque ya se nos acabó el tiempo, pero podemos hacerlo la próxima vez. Dos Y de una vez, cositas. Ajá. de todas una vez vamos a tener que meter Anchorage y la reunión en Washington. ¿Sí? Exactamente. Una cosita porque oí a Escobar, el periodista brasileño, con una excelente relación con Rusia. Dijo dos cosas importantes. Putin fue ahí también por los BRICS, no solo como Rusia. Un poco lo que estás diciendo de a nombre de la India y lo demás, y no solo se prepararon las sanciones contra Rusia, sino contra los BRICS, uno de los acuerdos. Mimi, te voy a decir que en ese sentido los dos actuaron con sus aliados geopolíticos. Trump, antes de la reunión, llamó a Europa. Putin llamó por teléfono A a los BRICS. China y A a Brasil India y y a Brasil India. y a la India. Y el Correcto. otro que dice Pablo Escobar es que Putin firmó saliendo de la reunión y llegando a territorio ruso en una provincia, en una ciudad cercana rusa, firmó ahí mismo un decreto que permitía el regreso de Exxon a la explotación de petróleo en Rusia, en Alaska, junto con Japón y la India. Sí, es el proyecto Sakhalin de Exacto. Sakhalin 1. Y que había perdido la Exxon $1.000 millones por 4.600 millones de dólares había puesto en sus libros contables como pérdida por haber salido de Rusia. y salió porque por las sanciones de Estados Unidos y Europa. Bueno, firmó ese decreto, según el Levi Escobar, lo primero que hizo llegando a suelo ruso. Ahora, Interesante. ahora, ahora Trump va a tener que ver qué cosas elimina, porque ya le permitió entrar, pero todavía está bajo sanciones si se atreve a hacerlo. Exactamente. Bueno, Bueno, mil gracias, Fausto, y a todos ustedes por seguirnos. Acuérdense de like y suscribirse si les parece adecuado. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. buenas tardes, Mimi. Nos pueden seguir por el canal de YouTube.